Como escribió el neurólogo Antonio Damasio en su libro El error de Descartes, el cuerpo no es solo el soporte del alma, es su estructura, es la vida misma. Somos Elena María y Olaya. Y empezamos Friccionando. Bueno, queridos y queridas oyentes, que seguro que nos echabais de menos, porque la verdad que ha pasado mucho tiempo. Sí. Más del que teníamos nosotras previsto, pero es que el verano hay que disfrutarlo. Sí. Así que... Y el otoño siempre se complica. Nos ha costado la vuelta a las rutinas. Pero bueno, ya estamos de vuelta, así que muchos ya nos estabais ahí pidiéndonos capítulos y comenzamos esta segunda temporada de Friccionando. Sí, con esto, bueno, pues recordar un poco todos los formatos que tenéis para escucharnos. Ya sabéis que estamos en Spotify, en YouTube, que tenemos redes sociales, que tenemos el Instagram, Friccionando Podcast, para que nos podéis seguir, donde podéis revisar pues las noticias así más recientes, la bibliografía. Así que nada. Seguidnos. Y bueno, pues retomando un poco el tema de hoy y conectándolo con la frase que anunciábamos al principio, veníamos un poco a hablar hoy sobre el vínculo que hay entre las emociones y las células de nuestro organismo, ¿no? Vamos a explorar en este capítulo cómo el sistema inmune y el cerebro están relacionados entre sí y descubrir cómo la salud mental y la física están profundamente entrelazadas en lo que conocemos hoy como la inmunopsiquiatría. Claro, y os preguntaréis, ¿y cómo es que les ha dado por hablar de inmunopsiquiatría? Que tampoco es algo tan común y que se hable tan frecuentemente. Pues resulta que cuando hice la residencia de psicología clínica, conocí a personas maravillosas residentes de psiquiatría y una de ellas, amiga, pues ahora está muy metida en el tema de investigar aspectos que tienen relación con la inmunopsiquiatría. Y nos mandó un artículo, un titular el otro día al grupo de WhatsApp sobre lo que están haciendo ahora en su hospital. Y el artículo venía con este anuncio, ¿no? Con este enunciado. Un estudio de Vallebrón destaca el potencial de los prebióticos y probióticos para controlar la irritabilidad por TDAH y trastorno límite de la personalidad. Entonces, claro, es algo muy pionero e innovador y nos hacía pensar lo importante de la alimentación a muchos niveles y cómo esto puede tener relación con el sistema inmunitario, ¿no? ¿Qué tipo de relación puede haber ahí? Entonces le pedimos a Gara, que es nuestra próxima invitada, que pudiese participar en este capítulo, primero de la segunda temporada. Así que es especial también esta invitación porque es la primera que vamos a hacer en directo. La hemos entrevistado en directo por Zoom, pero bueno, es lo que hay porque está lejos ella. Así que vamos a hablar de todo esto con ella, a ver qué os parece. ¡Empezamos! Pues bien, hoy tenemos el placer de invitar en nuestro capítulo de Friccionando a Gara Arteaga Enríquez, que aparte de ser una profesional increíble, también es una buena amiga. Y nada, es psiquiatra en Hospital Valdebrón, especializada en el campo de la inmunopsiquiatría, que nos parecía un tema muy interesante para poder abordar, ya que no es un tema muy conocido, que además yo creo que hay gente que no sabe ni que existe algo así. Así que nada, es un placer contar contigo, Gara, y puedo explicar un poco esto de la inmunopsiquiatría, si estáis trabajando en algunos temas en concreto. Bueno, ya sabes, para dummies, porque nosotras Somos dummies. somos dummies. Sí, no, bueno, lo primero, gracias por invitarme, que para mí es un súper placer y un honor estar, bueno, aquí, ¿no? Y poder hablar sobre esto. Bueno, que es el campo de la inmunopsiquiatría.
Em, bueno, es un campo relativamente nuevo dentro de lo que es la psiquiatría. Yo creo que llevan, cuando más se está escuchando hablar de esto en los últimos 5 años, 5 o 10 años, que es bastante nuevo esto, aunque sea tiempo, no es tanto en ciencia. Y básicamente, ¿qué es la inmunopsiquiatría? Bueno, pues la inmunopsiquiatría un poco se basa en los hallazgos que hay, que dicen que hay un porcentaje de pacientes con clínica psiquiátrica, que la clínica psiquiátrica se produce por alteraciones en su sistema inmunológico. Y ya sea porque hay una enfermedad inmune de base que produce síntomas psiquiátricos o porque hay alteraciones inmunológicas que no son específicas de ninguna otra enfermedad concreta y que producen los síntomas psiquiátricos. Entonces, lo que se hace aquí es, primero, valorar qué alteraciones tiene ese paciente y intentar darle un tratamiento un poquito más personalizado. Eso es un poco en lo que se basa el campo, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que hacemos, resumen. Que además estáis como, tenéis varios proyectos de investigación, ¿no? Sí, o sea, cada vez hay más hospitales en los que tienen unidades o programas de inmunopsiquiatría dentro de sus servicios y eso, proyectos de investigación hay muchísimos, desde hace mucho tiempo hay proyectos muy conocidos, europeos, ¿no? Que participan otros países, pero unidades clínicas y programas clínicos de inmunopsiquiatría es algo relativamente reciente que se está haciendo pues, en hospitales en Europa, cada vez se está haciendo más. A ver, yo en mi hospital no tengo una unidad como tal de inmunopsiquiatría, ni mucho menos, pero sí que es verdad que lo que intento, los pacientes que me derivan, que suelen ser pacientes en los que hay alguna sospecha de que puedan tener otra enfermedad y que por eso no están respondiendo bien a los tratamientos habituales, pues yo intento hacer ese abordaje un poquito más personalizado y hacer proyectos de investigación y todo eso, pero bueno. mm, sí. A mí me surgía la duda, Gara, de cómo llegaste tú a un campo así como tan específico, ¿no? Nos decía Olaya que también habías hecho como el doctorado en ese tema y cómo había sido ahí ese proceso. Sí, o sea, la verdad es que pues fue yo creo que desde que empecé la residencia de R1, yo recuerdo que donde nosotros hicimos la residencia, donde, bueno, tanto Laia como yo hicimos la resi, el primer año tenías que estar un año rotando por terapia electroconvulsiva, por TEC, y es verdad que, o sea, mientras rotabas en agudo, tenías que bajar todos los días a hacer TEC, terapia electroconvulsiva. Y ahí como que me di cuenta que había muchos pacientes que iban a TEC, a terapia electroconvulsiva, que para quien quien no lo sepa, es una terapia que se Sí. da en trastornos resistentes a otros tratamientos. Y a mí lo que me empezó ahí a llamar la atención todo, porque sí que me daba cuenta que muchos de los pacientes que bajaban a terapia electroconvulsiva eran o embarazadas o personas que en muchos casos tenían otras enfermedades inmunológicas. Había el caso de un chico que siempre que ingresaba era un chico gravísimo que no respondía a nada y siempre que ingresaba tenía un brote de psoriasis gravísimo también. Y a raíz de ahí empecé a interesarme, luego muchos de esos pacientes les hacías analíticas y veías como antes de empezar la terapia electroconvulsiva, pues tenían algunos marcadores en las analíticas como la proteína C reactiva, que son marcadores de inflamación altos, y cuando terminaban la terapia y en paralelo a una mejoría clínica, todo eso mejoraba en la analítica. Entonces yo a raíz de ahí empecé a leer, a interesarme por el tema del embarazo, por ejemplo, también hay muchas mujeres que con el embarazo hacen clínica psiquiátrica, pues también el embarazo es como un momento de debut de muchas otras enfermedades inmunológicas. Entonces a partir de ahí empecé a interesarme, a leer sobre el tema, a hacer rotaciones fuera, ¿no? Rotaciones externas, a intentar formarme lo máximo posible en todo esto y pues así llegué aquí, ¿no? Y realmente sí que es una cosa que a día de hoy pues hay bastante evidencia, entonces fue un poquito así, desde la residencia, realmente. Mm. Porque es curioso porque sí que parece que hay bastante evidencia cada vez más de cómo influye la alimentación
en todo el ámbito de la salud mental y más específicamente en ciertos trastornos que vosotros estáis viendo, pero tampoco se ve, por lo menos en España, no sé, en otros países, como mucho movimiento hacia poder potenciar esos estudios y los recursos que puedan ayudar en esos ámbitos. Mm. Sí, en España la verdad que no se hace tampoco, se está empezando a hacer ahora. Ahora sí que hay más estudios en este campo, sí que se están incluyendo, bueno, se está mirando más, pero es verdad que no se hace casi nada. Fuera de España sí que se hace bastante. O sea, hay hospitales con unidades específicas de inmunopsiquiatría. En Estados Unidos hay unidades también desde hace a lo mejor 10 años, ¿no? Sí que se está haciendo fuera. Pero bueno, en España es verdad que, bueno, que salvo un poquita cosa que se le da un poco más de bombo, no se está haciendo mucho. Pero sí que fuera se hace desde hace tiempo con resultados y con unidades específicas, o sea que eso sí. Ujú. Y Pero yo que, creo, y en algún manual, bueno, algún documento de consenso reciente de esto de revistas más científicas con las que nosotros nos guiamos a la hora de dar los tratamientos, ya empiezan a incluir agentes antiinflamatorios para el tratamiento de algunos, por ejemplo, de la depresión y todo, ya los empiezan a sugerir como tratamientos que se podrían dar, que hasta hace poquito eso estaba relegado a estudios de investigación y ahora ya lo están incluyendo en guías de consenso. Sí. Sí, yo te iba a preguntar justo por eso, como por el enlace, ¿no? Como que has empezado hablando de lo inmunológico, luego conectado con lo inflamatorio y con la alimentación, ¿no? Como que entiendo que sí que va todo unido. Sí, o sea, realmente lo que se creía hasta hace poco, lo que nosotros pues nos enseñaban, ¿no? En la facultad, en medicina y todo, es que el sistema inmunológico estaba ahí para defendernos de, de las infecciones, del cáncer, ¿no? No, pero ahora se sabe que el sistema inmune es indispensable para que el cerebro se forme bien, o sea, libera una serie de moléculas que hacen que tu cerebro se forme bien y funcione bien también, porque interacciona con ejes de neurotransmisores y también con otros ejes hormonales en el cuerpo, ¿no? Es como que ese sistema está ahí para que todo funcione bien, o sea, si el sistema inmune va mal todo, y al revés, si hay hormonas que están mal, también el sistema inmunológico va mal, ¿no? Y también en los últimos, bueno, y entonces ese sistema está ahí para protegerte de infecciones y todo, pero también si tú tienes eventos traumáticos en la infancia, pues también ese sistema se activa. Si tú tienes, te hospitalizan por, ¿no? Si tienes cualquier estrés porque estás en la facultad estudiando un montón todos los días, ese sistema inmune también está hiperactivado, ¿no? Entonces cualquier cosa que para tu cuerpo sea un estrés, físico o mental hace que tu sistema inmune esté ahí y se pueda poner mal. Entonces, ahora, desde hace unos también 5 o 10 años sobre todo, se está hablando del papel también de la microbiota, sobre todo a nivel intestinal, y su relación con el sistema inmune. Y bueno, y lo mismo, se creía que nosotros, pues no, los microbios, pues no, pues casi ni se hablaba de esto, pero realmente en nuestro cuerpo, no solo en el intestino, sino también a nivel pulmonar, en la piel, estamos llenos de bacterias. Y eso tiene que estar con un, bien balanceado. Cuando eso se disregula, ya sea por la alimentación, ya sea por otras cosas, hace que el sistema inmune vaya mal, por ejemplo, y al final, pues eso puede predisponer, hacer que tú tengas síntomas psiquiátricos. Entonces, cada vez hay más, eso explicado así de manera sencilla, o sea, es mucho sí. más complejo. Cuando ese balance y equilibrio que hay entre bacterias, microbiota, hormonas, se disregula, sistema inmune se disregula y eso puede hacer que haya alteraciones a nivel psiquiátrico y al revés también. O sea, si ya tú naces con una disregulación inmunológica, pues también probablemente tengas más enfermedades hormonales, más enfermedades pues, intestinales, así, como un balance, está todo en equilibrio. Y de eso también se sabe desde hace relativamente poco. El tema de la microbiota es un campo todavía más, más en pañales que el tema de la inmunología y la inflamación, porque, bueno, tenemos 20.000 bacterias, es muy difícil saber cuáles son las que están alteradas, en qué trastorno y todo eso, es más complicado todavía,
pero sí que se sabe que es indispensable tener una buena salud para que tu microbiota vaya bien. O sea, que cuando va mal, pues todo se disregula también. Están ahí para que tu cuerpo funcione bien, por así decirlo también. Mm. Sí, yo cuando veía el vídeo, y ahora que es que lo has dicho también como varias veces, ¿no? En el caso, por ejemplo, del chico ingresado con cómo se iba corrigiendo tanto la clínica como la analítica, ¿no? Y ahora cuando explicabas esto, a mí sí que me surgía un poco la duda como de causa-consecuencia, ¿no? O sea, como que por un lado, alteraciones en el sistema inmune o patologías inflamatorias pueden dar de por sí como síntomas psiquiátricos y pensaba si al revés también, ¿no? Como que si el hecho de tener alguna sintomatología también hiciera que, por ejemplo, pues descuidases más la alimentación o no, tuvieras como ciertos hábitos que a su vez también favoreciesen, ¿no? Que pues que las analíticas estén alteradas, ¿no? O sea, como que no sé si es un poco que se retroalimenta entre sí, ¿no? Como por eso he contado como causa-consecuencia o si está todo relacionado en realidad. Y está como todo relacionado, o sea, realmente cuando tienes alguna enfermedad pues, mental, tus hábitos probablemente sean mucho peores, pero lo que se sabe, se sabe a día de hoy, o lo que la evidencia así más actual, lo que te dice es que tú lo que haces es aumentar esas cosas que tú ya tienes mal a través de los hábitos, pero que ya estaban mal al principio. O sea, de hecho, hay estudios con pues padres con patología mental, por ejemplo, que les haces un estudio inmunológico de microbiota a los hijos, ¿no? A los hijos que todavía no han desarrollado patología mental. Y ya ves que muchos de ellos tienen esas alteraciones antes de empezar a desarrollarlas. Luego, pues las desarrollan sí o no, depende sobre todo del ambiente también muchas veces, ¿no? De si los sometes a estrés, si los traumatizas de pequeños, ¿no? Si los alimentas mal, entonces todo eso que ya tienes sale a flote. Y si tú todavía encima no, pues haces como para no estabilizarlo, pues todavía peor, peor. Entonces eso es lo que se ha visto, ¿no? Que ya los hijos o los hermanos ya tienen esas alteraciones latentes, digámoslo así, pero las tienen en muchos casos. Entonces, bueno, es la eterna pregunta, pero cada vez más hay más evidencia que va a favor de causa, ¿no? Y aunque se retroalimenta, sí Sí. que parece que en algunos pacientes, no en todos ni mucho menos, sí que puede ser lo que produzca la patología mental, en algunos, en porcentaje. Ujú. Yo me Y luego al preguntaba, revés. perdón. Sí, 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 dime, dime. En Sí. cuanto a la sintomatología de salud mental, o sea, no sé si se ha estudiado con determinación, porque sí que leí, por ejemplo, que eso, que se había investigado con TDAH, con el tema de la irritabilidad o en autismo, ¿no? No sé si esos son así como las principales etiquetas, por así decirlo, que causan problemas o es un poco transversal, ¿no? O sea, o vais descubriendo, porque también hablabas, por ejemplo, de que en depresión también había como algún indicador, no sé Mm. cómo... Sí, o sea, donde más estudios hay hasta la fecha es en depresión y en trastorno bipolar. También hay en esquizofrenia, pero menos. Y hasta donde yo sé, marcadores que realmente parecen más específicos de depresión y de trastorno. O sea, donde hay es en depresión y en trastorno bipolar. En los otros trastornos, lo que se ha visto, todavía no se ha llegado a ver nada así más específico de un trastorno concreto. Es como sí que ves alteraciones, pero todavía falta mucho por hacer en otros trastornos. Parece que es algo transversal, o sea, yo conocí a bueno, hay un inmunólogo que coordina un proyecto que es muy, muy conocido en inmunopsiquiatría, que se llama Mood Stratification, y él siempre dice que cree que hay un porcentaje de pacientes con patología mental que lo que tienen es una enfermedad inmunológica que se manifiesta a través de síntomas psiquiátricos sobre todo. Entonces él lo entiende así, como esto es un paciente con una enfermedad inmunológica, que todavía no, pues le hemos puesto el nombre de depresión, pero, y que se manifiesta a través de síntomas. Pero no todos los pacientes con depresión tienen esas alteraciones, es como un porcentaje, no son unos pacientes específicos, concretos, no todos. Y dependiendo de los, sí que parece que hay síntomas que son más, que te hacen pensar más, son más específicos de ese grupo de pacientes que tienen algo inmunológico, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen síntomas específicos, pues se suele haber algo inmunológico detrás. Y es como algo transversal, pero donde más evidencia hay es en depresión y en trastorno bipolar.
Mm. Pero bueno, Sí, ese yo sí que sé. pensaba en estas patologías que requieren mucha ayuda por diferentes especialistas y que no se acaba de encontrar la solución, ni ellos o ellas acaban de encontrarse mejor, como es como la fibromialgia, ¿no? O depresiones más que ya se transforman en distimias, que tienen pluripatologías físicas de dolor, ¿no? De dolores inespecíficos y también dermatológicas, yo siempre que veo a este tipo de pacientes, que son muchos además los que solicitan ayuda, pienso en el sistema inmunológico, que es una pena que no se pueda explorar más y ver cómo ayudarles a ese nivel. Total, o sea, los pacientes, lo que dices tal cual, ¿eh? O sea, dolor, el dolor crónico es uno de esos síntomas que son como síntomas que te tienen que hacer pensar que puede haber algo inmunológico detrás, según la inmunopsiquiatría, ¿no? La fatiga, también los típicos pacientes que vienen con un diagnóstico de depresión, pero en realidad cuando los exploras lo que tienen es mucha fatiga, ¿no? Mucha cansancio, mucho, no es tanto tristeza, sino es más un, no, no Sí, puedo, ¿no? Eso también es como una señal de alarma para decir, uy, a lo mejor este paciente tiene algo así inmunológico detrás. Pacientes, bueno, eso, hay patologías clásicas de otras enfermedades, pues dermatológicas, hay muchísimos pacientes con clínica psiquiátrica, incluso hay estudios que te dicen que pues, la psoriasis, ¿no? Y antes puse el ejemplo del chico con psoriasis que iba a terapia la psoriasis, o sea, se está hablando últimamente incluso de vías inflamatorias comunes entre algunos pacientes que tienen psoriasis y otros que tienen esquizofrenia, por ejemplo. Y se están intentando hacer ensayos que con un medicamento que das para la psoriasis mejore los síntomas de psicosis, ¿no? Y con buenos resultados. O sea, sí que hay vías compartidas, parecen algunos pacientes, y hay síntomas y estos que lo que dices tú, ¿no? El ejemplo de la fibromialgia, fatiga crónica, o sea, no es mi campo ese, pero yo creo que hay muchos pacientes desde ahí que tienen algo inmunológico, yo creo que se podría abordar con, con, con tratamientos un poco más específicos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es eso, o sea, es un poco cambiar un poco la perspectiva con la que estamos enfocando a algunos pacientes y pues si hay algunos síntomas que nos llamen la atención, pues intentar ir a buscar a ver si tienen esas cosas que dice la literatura que están alteradas. Y si están alteradas, pues intentar abordarlo de manera diferente para intentar que Y yo se pensaba mejore. como en abordar también todas las partes, ¿no? Porque pensaba que igual incluso que en algunos pacientes, como decías antes, como que igual sí que está más identificado, ¿no? Que el origen está ahí, pero yo pensaba como que incluso si fuese consecuencia, como que si alguien tiene mucho dolor, aunque no sea ese el origen, el poder tratar el dolor seguramente que también va a mejorar su estado anímico, ¿no? Su ansiedad, o sea, como que qué bueno sería poder integrar todo, ¿no? Y abordarlo desde los diferentes profesionales, desde los diferentes puntos, para así como que poder conseguir una mejoría global, ¿no? En la Sí. persona. Total, o sea, yo creo que ese es el secreto y de hecho, o sea, hay una cosa que tampoco se ha explorado muy bien, en plan, en todo el tema este inmunológico y tal, y es el papel de la psicoterapia, por ejemplo, o sea, la psicoterapia ayuda, pero tampoco hay tantos estudios mirando cómo impacta a nivel inmunológico y qué es lo que hace a nivel inmunológico. Y yo creo que eso sería súper interesante mirarlo, porque también puedes ver bien, ¿no? En aquellos pacientes en los que sabes que está ayudando, qué es lo que se le está mejorando a nivel biológico, ¿no? Eso también es interesante. Y un abordaje así multidisciplinar es importantísimo. O sea, pacientes, o sea, si tú tienes, o sea, yo siempre le pongo este ejemplo a los pacientes, ¿no? Tú tienes pues vamos a poner una diabetes tipo 1 que también tiene un tema inmunológico detrás. Si tú te dedicas a comer mal, a no dormir, a estar todo el día, pues al final es que eso va a estar mal todo el rato. Pues con las patologías mentales es lo mismo, ¿no? Si tú te dedicas a comer mal, a hacer que ese sistema inmune pues no esté funcionando como tendría que mejorar, por mucho tratamiento que tú le estés dando a ese paciente dirigido a mejorar el sistema inmune, pues es que no va a mejorar porque tienes un montón de cosas detrás que también lo están alterando. Entonces es Ujú, como algo multidisciplinar, es importantísimo. O sea, ujú. mm, Sí, de hecho,
pensaba que sí que ha habido siempre muchos estudios de cómo la psicoterapia puede ayudar a mejorar el tema del sistema nervioso simpático, parasimpático, en el tema del trauma hay muchas investigaciones que sí que se ha visto cómo puede cambiar el tema incluso de estructuras cerebrales o incluso la actividad de los neurotransmisores. Y también la típica pregunta que nos caía siempre y desde hace años en el examen PIR de si el deporte es igualmente de eficaz para una depresión moderada que el tratamiento farmacológico. Y la respuesta siempre ha sido sí, porque efectivamente está comprobado que es así. Pero nunca se ha hablado nunca se ha puesto la palabra sistema inmunológico por el medio, sino que siempre se ha hablado más de endorfinas, de temas hormonales, de temas del sistema nervioso central o parasimpático, lo que sea. Y creo que es importante también empezar a poner palabras más específicas y concretas de, bueno, es que hay muchos sistemas que influyen y entre ellos es el inmunológico, que igual no es que sea la base, pero forma parte de la base, ¿no? De por qué a veces nos desregulamos. O sea, nosotros lo que creemos, y al menos en un porcentaje de pacientes, es que sí que podría ser la base, o sea, que si se disregula el sistema inmune, esos neurotransmisores se disregulan, ¿sabes? O sea, no en todos, pero, o sea, no todos los pacientes, pero en algunos sí. Entonces sí Ujú. que es verdad que lo que se estaba haciendo muchas veces era tratar esa consecuencia final, que también se puede alterar por muchas, y no se estaba yendo como a la base. Y Claro. ahora hay bueno, ahora cada vez hay más, y nosotros hicimos el año pasado, hicimos un estudio con ejercicio físico, que todavía estamos analizando los resultados y todo, pero sí que es verdad que cuando hicimos la revisión de la literatura y todo, para ver realmente si había algún estudio, porque siempre se dice que el ejercicio físico es buenísimo para el sistema inmune, el ejercicio, pero luego cuando revisas la literatura, no había estudios específicamente mirando eso, ¿no? Es como que algo que nosotros sabemos o que se sabe, ¿no? Pues alimentarte con, está muy bien, el ejercicio físico es maravilloso, dormir bien es buenísimo. Vale, se Ujú. sabe, pero realmente no hay estudios mirándolo. Y cuando realmente es algo súper importante, yo creo, porque te permite con intervenciones sencillas mirar qué es lo que está cambiando a nivel biológico en esa persona. Entonces, es eso, ¿no? Y probablemente no le vaya bien el ejercicio físico a todos los pacientes con depresión, por ejemplo, sino solo a Ujú. algunos, ¿no? ¿Y por qué solo a algunos, ¿no? Y yo creo que hay una base ahí biológica detrás. Claro. Y todas esas Ujú. cosas faltan, no se han mirado, ¿no? Es como que tendemos a darle el mismo tratamiento a todos como si fueran todos iguales y no son todos iguales, ni desde el punto de vista Ujú. biológico, ni tienen las mismas circunstancias que ayudan a... Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que tendría que cambiar, que hacemos mal, yo creo, en psiquia. Yo pensaba ahí, Gara, eso, tú como investigadora, cómo, claro, cómo medir estas cosas, ¿no? Porque eso, justo decías, como que se sabe, pero claro, ¿cómo se puede medir, ¿no? Porque decías eso, por ejemplo, con análisis, ¿no? Pero no sé qué formas hay como para Sí. medir todas estas cuestiones. Sí, mira, bueno, ya hace el año pasado terminó un estudio que era, bueno, uno de los más importante es lo que digo en inmunopsiquiatría, se llama Mood Stratification, y una de las cosas que se intentó hacer en ese estudio era, basándose en estudios previos, ¿no? En los que ya se habían encontrado algunos marcadores, ver si era posible trasladar eso a la práctica clínica habitual. Y se consiguió alguna serie de marcadores que tú pudieras en consulta con una analítica de sangre, pues hacérselo a los pacientes y ya poder ver cómo tenían ese perfil. O sea, la idea a lo que se va, yo creo que el futuro va a poder hacer una analítica de sangre a los pacientes, igual que se la haces a una persona que te viene con síntomas neurológicos, a ver si tiene una esclerosis múltiple o algo así, pues hacer lo mismo en los pacientes psiquiátricos, yo creo. O sea, con una analítica de sangre, porque aunque todo el tema de genética y todo está bien, sí que yo personalmente creo que a día de hoy es más para algo más de investigación, pero para la práctica clínica habitual no le vas a estar pidiendo una genética a una persona, ¿no? O sí, pero yo creo que es más complicado. Entonces yo creo que va en la línea de lo que se hace con otras enfermedades, pues neurológicas
o pues enfermedades de pues, medicina interna, pues por ejemplo una artritis reumatoide, que al final lo que hacen es pedir una analítica de sangre y mirar una serie de marcadores y dependiendo de cómo estén, pues se les da un tratamiento que a veces es más específico o menos. Hay algunas enfermedades que, pues por ejemplo los corticoides pues no son nada específicos, pero bueno, se hace lo que se puede dentro de lo que hay y en esta línea va. O sea, y ya por ejemplo para depresión y trastorno bipolar, pues se ha visto que hay algunas cosas que pueden hacernos pensar que esa persona pues tiene un sistema inmune que no está yendo bien y que quizás sería mejor uno u otro abordaje, ¿no? Entonces, en esa línea analítica de sangre. Ujú. Pues como nos quedan 4 minutos porque de momento no nos patrocina nadie y tenemos que usar el Zoom de andar por casa, solo, bueno, darte muchísimas gracias por instruirnos en este campo que creo que hay que darle mucha difusión. También por el tema de plantearse la prevención, ¿no? O sea, ya desde niños, que nombrabas antes a los niños, bueno, quizás desde niños ir viendo, ¿no? Qué cosas a lo mejor no están tan bien, hay que poder preocuparse por ellas. Y con esto de la instrucción, si nos puedes recomendar así algún libro para dummies en relación con tema alimentación, salud mental o... A ver, libros. Es que libros, la verdad es que hay poquitos, pero, o sea, hay un libro que no sé muy bien cómo se llama en español, te lo digo, pero que se llama Déjalos comer sucio, que es de una, bueno, tengo aquí, se llama Brett Finlay, es una chica, es un libro bastante antiguo, pero habla bastante de, bueno, como en este mundo en el que todo el rato intentamos tenerlo todo súper limpio, ¿no? Pues eso puede ser como también Ujú. malo para nosotros, para nuestra salud, ¿no? O sea, ni tanto ni, ¿no? ni tampoco. O sea, ese libro Ni me tanto gusta. como los Claro, extremos, ¿no? Que a veces se tiende como al extremo, como si eso sí. fuese lo saludable y quizás... Claro, o sea, que un niño, pues tú tienes que hacer que su sistema inmune se desarrolle y luche contra cosas, no todo esterilizado, ¿no? No todo. Y luego hay un libro que es, este sí que fue bastante, tuvo bastante boom en su momento, es bastante sencillito, tiene cosas que a día de hoy están desactualizadas, pero que está bastante bien, que se llama La inflamación de la mente. O sea, ese libro pues explica bastante bien, yo creo, todo lo que es esto de la inmunopsiquiatría. Explica un poco lo que hay y es bastante sencillito de leer. Y luego Genial. quizás uno que sí que es muy fácil de leer es La digestión es la cuestión, que lo escribió una estudiante de medicina que bueno, que es muy sencillo, que habla de la relación de intestino con salud y todo eso. Y esos tres Sí, a diría mí esa yo. parte Así. me hubiera gustado profundizar más, porque ahora que ahora está como muy de moda, ¿no? Lo de las dietas Sí, antiinflamatorias, todo el tema de la patología digestiva, eso está relacionado y tal, o sea que lo que contabas ujú, también en algún vídeo que he visto tuyo de los prebióticos, los probióticos, ¿no? Como un ah, poco todo sí, sí, eso, sí. pero bueno, da para Igual tenemos que volver a Te invitarte. invitarte vamos a otro día. invitar Te otro día invitamos. porque hoy Zoom no nos deja ya más. Otro día hacemos ya No, más la parte Pero sí, digestiva. habrá parte 2 porque sí que es un tema qué que está cosa muy ya. en boga. Mm. Pues mil gracias, Gara. Nos vemos pronto, seguramente, sea en Cataluña, Madrid o en Canarias, nunca se sabe. Eh, así, wow. Y que vaya todo genial y menos mal que hay gente eso, más pionera y curiosa que puede ir más allá de lo que ya está estipulado desde hace años Mm. para poder darle una vuelta que siempre es necesario a todo lo que ya sabemos. Ahora no Genial. estamos Así grabando, que, ¿no? No estamos ¿eh? grabando. Estás No estamos grabando, grabando. estamos grabando, Ah, sí. Es que después decir adiós, nada. ya cerramos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno. Se va a desconectar. Bueno, y para concluir, después de escuchar todo esto que nos ha contado Gara, pues nos quedábamos con una reflexión que hacíamos las tres sobre la importancia de cuidar el cuerpo por la repercusión directa que tiene sobre la salud mental. Y una manera de cuidar el cuerpo es a través de la alimentación. Es por ello que el tema en el que profundizaremos en los próximos capítulos es este. Así que estad atentos. Nos vemos pronto. ¡Chao! Chao.